Ok, perfecto. Bueno, pues bienvenidos a la sesión correspondiente al tema de materialismo, angustia y vitalismo. En esta sesión, como en todas las que hemos estado viendo a lo largo de esta materia de filosofía, pues vamos a ver, ¿verdad?, los principales representantes, ¿verdad?, de estas ideologías, de estos pensamientos. Para, obviamente, pues hemos venido viendo, ¿verdad?, desde los orígenes, todo lo que fue pues el origen, ¿verdad?, de la filosofía, cómo todos los pensamientos fueron pasando según la historia, ¿verdad?, de la humanidad, cómo fueron influenciando, ¿verdad?, pues en el pensar de la humanidad, de ciertos pues personajes, ¿verdad?, importantes dentro de la historia así mismo pues, de todo lo que es la humanidad. Vamos a ver ahora esta parte, ¿verdad?, antes, obviamente, de entrar a ver propiamente lo que es el tema de materialismo, pues, también hablar su contraparte, que es el idealismo. Una vez que, hayamos visto este, tema, vamos a hacer una pequeña dinámica, como en todas las demás sesiones, que les comparto, ¿verdad? Unas 4 preguntitas de selección múltiple, en donde pues vamos a ver si nos quedó por ahí claro los conceptos que estuvimos viendo, si sabemos identificar, ¿verdad?, a cada uno de los representantes. Asimismo, pues vamos a ver también un pequeño video, ¿verdad?, de uno de estos pues estos grandes filósofos, ¿ok? Entonces, déjenme nada más hago espacio aquí en la pantalla, ¿ok? Muy bien. Bueno, eh, les comentaba antes de pasar a la parte del tema de materialismo, hay que ver pues su otra contraparte, lo que conocemos como idealismo, en donde aquí este tipo de pensamiento supone que pues los objetos no pueden tener existencia sin que haya pues una mente que esté consciente de ellos. Y para poder conocer las cosas, pues se debe de tomar en cuenta la conciencia, las ideas, el sujeto y el pensamiento. Vamos a ver o bueno, ya lo estuvimos analizando, ¿verdad? Que de por ahí, desde un punto de vista histórico, vemos que los idealistas pues afirman que el papel de las ideas pues han sido más determinantes que las condiciones materiales. Sin embargo, pues no todo idealismo rechaza la existencia del mundo material, y hay pensadores y vertientes que toman elementos tanto del idealismo como del materialismo. Vemos que en la filosofía occidental el idealismo pues inicia con Platón y sus seguidores, los neoplatónicos, y pues varios filósofos medievales que pues han sido englobados en lo que conocemos como idealismo clásico. Pero pues es a partir de René Descartes cuando esta vertiente se renueva, desarrollándose hasta culminar pues en lo que es la filosofía alemana, pues con representantes como Immanuel Kant, por ahí con Friedrich y con Hegel, son algunos de los representantes. Vamos a ver que el idealismo tiene ciertas variantes. Está lo que es el idealismo objetivo, quien considera, ¿verdad?, que las ideas existen independientemente de nosotros o de la materia, que los seres humanos podemos acceder a ellos a través pues de la experiencia y el saber. También tenemos lo que es el idealismo subjetivo, en donde, a diferencia de este anterior, pues afirma que las ideas solo tienen existencia en la mente o el espíritu de los individuos. Y esta forma de idealismo pues tiene dos variantes: la que afirma que no hay nada fuera de la mente, el mundo exterior lo hacemos nosotros, y la que afirma que nuestros sentidos y conocimientos nos dan una información sesgada del mundo exterior, es decir, vemos lo que queremos o podemos ver. También tenemos lo que es el idealismo platónico,
es aquel que está pues presente en la obra del filósofo griego Platón y que ejerció pues una gran influencia en la antigüedad y durante pues todo lo que fue la Edad Media. Es llamado también realismo platónico, lo que pues vamos a ver que este filósofo propone lo que es la existencia de una realidad pues más allá de la realidad que vemos, que vendría a ser pues el reflejo o la sombra de este mundo real, al que solo podemos acceder a través pues del pensamiento. También tenemos lo que es el idealismo trascendental. Aquí es un postulado de uno de sus representantes, que es el filósofo alemán Immanuel Kant, eh, en donde pues él, ¿verdad? En uno de sus obras, un libro llamado Crítica de la Razón Pura, afirmaba que pues todo el conocimiento tiene dos partes, lo que es el mundo externo, sujeto del conocimiento, y el sujeto como tal, que es el sujeto que conoce. También afirmaba que lo que conocemos pues no tiene existencia propia, y que depende de nuestros pensamientos. Más allá estaría lo que es el objeto fuera de nuestro alcance, o lo que él denominaba noúmeno, que es el objeto en sí. Y tenemos pues también lo que es el idealismo alemán. Estos van a ser las diferentes corrientes del idealismo que van a prosperar pues en la cultura alemana a partir de la obra de Kant, y algunos de sus principales representantes pues son, además de Kant, Schelling, Hegel, ¿verdad? Eh, y estos sistemas pues se desarrollan enfrentados a teorías materialistas como el marxismo, también pues el creciente predominio de la ciencia experimental, pero ya en el siglo XX vamos a ver que diferenciar estas dos corrientes pues se ha ido haciendo más complicado, pues siempre tienden a mezclarse en filosofías como el marxismo y el existencialismo. Eh, en la parte de, aquí tenemos al representante que es Immanuel Kant. Aquí para Kant la filosofía pues se podía resumir en tres preguntas. Una era ¿qué podemos saber? ¿Qué debemos hacer? Y si hacemos lo que debemos de hacer, ¿qué se nos es lícito esperar? Estas tres preguntas pues nos dice, ¿verdad? Este mismo pensador, que se pueden resumir en una sola, es decir, ¿qué es el hombre, verdad? Este filósofo alemán pues formó parte del movimiento de la Ilustración, que pues ese movimiento favorecía lo que era la educación, el racionalismo como forma de conocimiento, y pues él fue autor de tres obras fundamentales, las llamadas Crítica de la Razón Práctica, Crítica del Juicio y la Crítica de la Razón Pura. Y en esta última, pues propuso lo que fue la existencia de un conocimiento previo a la experiencia y la capacidad para pensar pues objetos más allá de la experiencia sensible, como parte pues de un idealismo trascendental. Otros de los representantes fue también Hegel. Este también fue un filósofo alemán, autor de la obra La fenomenología del espíritu. eh, y pues aquí nos muestra lo que es la sucesión de los diversos fenómenos de la conciencia individual e histórica, hasta llegar pues a lo que es al saber absoluto de sí, lo que pues se denomina como autoconciencia plena. Y en otras palabras, pues va a exponer lo que es el movimiento del absoluto como espíritu, del ser como pensamiento que piensa su objeto. Eh, Aquí él aplicó la antigua noción griega de dialéctica en su sistema filosófico, y sus trabajos pues ejercieron posteriormente una gran influencia en las teorías pues de numerosos pensadores, entre ellos Karl Marx o Carlos Marx, ¿verdad? Eh, Vamos a ver que la dialéctica, bueno, antes de pasar a la parte de materialismo, eh, vamos a ver que algunos filósofos de la antigüedad pues entendían por dialéctica todo lo que es el arte de descubrir
la verdad, poniendo de manifiesto pues todo lo que son las contradicciones en la argumentación pues del adversario y superando pues estas contradicciones. Posteriormente la dialéctica pues se convirtió en la teoría de las conexiones y del desarrollo universales y considera que pues todos los fenómenos van a estar sujetos a perpetuo movimiento y cambio y que el desarrollo de la naturaleza pues va a ser el resultado del desarrollo y de la lucha de sus contradicciones. Estos pensamientos, obviamente, como comentamos, tuvieron mucha influencia, ¿verdad? Pues ya posteriormente en los pensamientos de Carlos Marx. Aquí Carlos Marx pues, es uno de los máximos representantes, ¿verdad?, del materialismo histórico. Aquí el materialismo va a ser esa doctrina filosófica que postula que la materia pues es lo primario, ¿verdad? Y que la conciencia va a existir como consecuencia de un estado altamente organizado de esta, lo que produce pues un cambio de cierta manera cualitativo, ¿verdad? Eh, Aquí vamos a ver que el materialismo histórico se va a referir a esa doctrina que de acuerdo con Carlos Marx y Engels, eh, vamos a ver que los cambios en el espíritu de la sociedad, teniendo en cuenta que pues se expresaban en lo que es la superestructura, pues se derivan de las relaciones económicas de la producción, ¿verdad? Aquí el materialismo histórico trata de percibir aquellos cambios históricos culturales que se producen debido a lo que son pues las condiciones materiales de la vida y la propia lucha de clases que definía a Carlos Marx. Todo esto pues en contraposición de la creencia de Hegel, ¿verdad? En la que establecía pues la sucesión de la historia en base a la determinación del espíritu. Eh, Hay ciertas características, ¿verdad?, que tiene lo que conocemos como materialismo. Aquí podemos ver que pues se trata, ¿verdad?, de una escuela filosófica, como ya lo decíamos, cuyo postulado estipula que la realidad puede ser comprendida siempre pues primando el concepto de la materia. Se opone claramente al idealismo, ya que no considera que la realidad puede existir siempre en función de la percepción o concepción que el individuo haga de ella, y se declara que la materia pues es increada y que la misma puede ser objeto de estudio para el ser humano. Eh, Aquí pues tenemos también que existe lo que llamamos materialismo dialéctico. Procura lo que es el estudio de las contradicciones internas entre los fenómenos materiales del mundo, de cuya interacción pues surgen pues lo que son los diferentes procesos. Eh, Ahí mismo pues hablamos, ¿verdad?, de la dialéctica, que aquí la teoría de la dialéctica va a concebir el movimiento como uno de los elementos más importantes para el ser, ¿verdad? La realidad pues está sometida al devenir y la historia, es decir, quien no comprenda lo que es el cambio como un proceso que forma parte de la construcción de un objeto, pues es incapaz de comprender la concepción de dicho objeto. Y tiene también lo que es la contradicción, tiene su origen en el cambio, puesto que la realidad pues es el ámbito en donde nace el conflicto, idea que pues aterrizada a lo que es la teoría política se refiere a las diferentes construcciones sociales que pues son consecuencias de pensamientos antagónicos. Y pues lo que es la racionalidad del cambio, aquí el cambio sigue un orden, es decir, una racionalidad que se genera pues a partir de la realidad. Marx lo divide, ¿verdad?, en tres cambios. Nos dice que el cambio se produce por uno que se llama tesis o momento de afirmación de una realidad, uno intermedio que denomina antítesis o momento de negación de la realidad anterior, y un tercero que es la síntesis, que es el momento de integración pues de las dos realidades contradictorias anteriores, es decir, una nueva tesis que da lugar pues a otra antítesis y así sucesivamente, ¿verdad? Eh,
Vamos a ver que Carlos Marx, dentro de digo, para conocerlo un poco más, lo conocemos como el fundador del llamado socialismo científico. Él, ¿verdad? Junto con su amigo Engels, pues hicieron, ¿verdad? Lo que es la obra principal, que es el Manifiesto del Partido Comunista, en donde pues postulaban, ¿verdad?, el hundimiento de la clase explotadora capitalista y la victoria pues del proletariado, ¿verdad? Fue un pensador de origen alemán, considerado como el padre del socialismo científico, y pues su obra más importante es el Capital. Y aquí el legado de Carlos Marx, pues, ha sido enormemente importante para el pensamiento económico, y gran parte, pues, de sus principios siguen en continuo estudio, investigación, y sus ideas englobadas dentro de lo que decía pues, la ideología, ¿verdad?, conocida como marxismo, pues han sentado la teoría de la filosofía económica comunista. Podemos conocer por ahí 5 cosas que Carlos Marx, pues, ha hecho y que hemos, pues, visto, ¿verdad?, a lo largo de la historia, en donde, por ejemplo, él antes, los niños, ¿verdad? Pues trabajaban, o no había una edad en la cual pues tuviera límite, ¿verdad? Para bien de poder ingresar a lo que es el trabajo. Cualquier niño podía trabajar, y obviamente pues en las fábricas, ¿verdad? Que se tenían, pues muchas no eran pues condiciones, o no tenían las condiciones adecuadas como para que los niños pudieran estar trabajando, ¿verdad? Em, Aquí el hecho, pues esta realidad que ellos vivían, ¿verdad? En aquella época, la reflejaron, ¿verdad? En su obra que se denomina Manifiesto Comunista, en donde pues con sus pensamientos, con digamos, su manera de exponer, ¿verdad? Pues esta forma de trabajar hizo que pues que pudieran influir, ¿verdad?, en el actuar de aquella sociedad. Por consiguiente, pues se logró, ¿verdad?, que los niños pues ya se pudieran pasar de la fábrica a poder entonces ocupar su tiempo en un aula, ¿verdad? Es decir, pues poder entonces determinar por ahí eh, una edad en la cual pues los niños tuvieran que estar, en lugar de estar trabajando, pues que mejor estuvieran estudiando, ¿verdad? También Carlos Marx escribió sobre cómo, para sobrevivir en una sociedad capitalista, pues la mayor parte de la gente pues veía, ¿verdad?, que se veía obligada a vender pues lo único que tenía, es decir, su trabajo, y esto a cambio de dinero. Según él, a menudo esta transacción pues era desigual, lo que pues podía llevar a la explotación, y pues el individuo podía terminar sintiendo que había perdido pues su humanidad, ¿verdad? Entonces, Carlos Marx quería más para los trabajadores, deseaba que fuésemos independientes, que fuésemos creativos, y sobre todo pues dueños de nuestro propio tiempo. Y básicamente, pues decía que debíamos de vivir una vida que pues fuera más allá del trabajo, una vida en la que tuviéramos autonomía, en la que pudiéramos decidir cómo queríamos vivir. Y pues hoy en día esta es una noción que pues la mayoría de las personas estamos de acuerdo, ¿verdad? También nos decía que no todo giraba alrededor del dinero, ¿verdad? También necesitábamos estar satisfechos con nuestro trabajo. Nuestro trabajo pues podía ser una gran fuente de alegría si podíamos vernos reflejados en los objetos que hemos creado. Aquí veía que el empleo debería de proporcionarnos la oportunidad de ser creativos y demostrar pues todo lo bueno de nosotros, ¿verdad? Ya sea nuestra humanidad, nuestra inteligencia o nuestras habilidades. Y según él, ya que pasamos tanto tiempo en el trabajo, pues deberíamos de obtener algo de felicidad de nuestra labor, buscar belleza en lo que hubiésemos creado, o sentir orgullo por lo que eh,
pues por lo que fuésemos a producir, ¿verdad? Y pues observaba cómo el capitalismo, en su búsqueda de eficiencia y aumento de la producción y de las ganancias, pues había convertido el trabajo en algo muy especializado. También nos instaba, ¿verdad?, a que si algo no nos gustaba, pues que buscáramos la forma de cambiarlo. Si algo no funcionaba en nuestra sociedad, si sentíamos que había injusticia o desigualdad, pues podíamos entonces organizarnos, protestar y luchar por ese cambio, ¿verdad? Eh, Carlos Marx pues creía en la transformación y animaba a los demás pues a impulsarla. También mencionó, ¿verdad?, que debíamos de tener cuidado con cuando el Estado y las grandes empresas pues tenían una relación muy cercana y asimismo pues vigilar qué es lo que hacían los medios de comunicación. Hoy en día, pues eso lo podemos ver, ¿verdad? Por ejemplo, en la situación esta que pasó de Facebook, ¿verdad? En donde nos dimos cuenta que esta red social pues facilitó lo que fueron los datos personales de los usuarios a una empresa que se dedicaba pues a influir en las intenciones de los votantes. Bueno, pues ya Carlos Marx había analizado, ¿verdad?, muchísimos años atrás, eh, que comprendía, ¿verdad?, muy bien todo lo que el poder que tienen los medios para influir en cuanto a la opinión pública, ¿verdad? En estos días, pues hablamos mucho de las noticias esas falsas o llamadas fake news, ¿verdad? Que es algo que obviamente Carlos Marx pues ya había hecho en su tiempo. Había estudiado los artículos que se publicaban, en donde pues llegó a la conclusión de que cuando los pobres a lo mejor cometían delitos, aunque fuesen menores, pues salían mucho más en la prensa que los escándalos políticos o los crímenes de las clases altas, ¿verdad? Entonces vemos cómo los medios de comunicación muchas veces pues tratan, ¿verdad? De influir, ¿verdad? De hacer noticia algo que a lo mejor pues no tiene, vaya, pues no tiene tanta incidencia o no o tanta importancia como ellos lo tratan de marcar, pero pues con esto logran la atención de la gente y pues tratan por ahí a lo mejor de manipular, ¿verdad?, nuestras opiniones en cuanto a cómo es que exponen ellos pues la situación, ¿verdad? Em, Yendo en lo que es todos este tipo de pensamientos, nos vamos a encontrar con otro filósofo, otro pensador alemán llamado Arthur Schopenhauer, quien es, pues, este filósofo influyó en pensadores como Nietzsche y Segismundo Freud, así como en lo que viene siendo la teoría o lo que es lo denominado angustia o pesimismo, todo lo que era el pensamiento tipo pesimista. A diferencia de Kant, él entendió que pues por el intelecto se accedía a lo que es el fenómeno. Él decía que se podía conocer el mundo en sí mismo teniendo voluntad, necesidad y deseo. Aquí veíamos que para Arthur el instinto de conservación y el instinto de conservación de la especie, pues eran los modos principales de esta voluntad de vivir. Pues en el fondo el mundo no es sino voluntad, es decir, es un deseo insatisfecho y un anhelo insaciable. Y respecto a la existencia, pues el filósofo alemán afirmaba que la vida pues oscilaba como un péndulo entre el dolor y el castigo, realidad para lo que pues él tiene una propuesta. Él decía que pues había que huir del mundo sin que pues ello conllevara al suicidio, además de lo que es la contemplación artística y de la vida ética. Es decir, él pensaba que cuando queríamos algo, pues siempre sufrimos porque no lo tenemos, podemos lograrlo, es decir, desear otra cosa, en donde pues ya ahí se podía ver a lo mejor implícito otro nuevo dolor,
o ya no desear nada, es decir, ya quedarnos hastiados, ¿verdad? Es una frase que pues cifra lo que es el pensamiento que pues le valió a Arthur Schopenhauer el título de conocerlo como pues el filósofo pesimista, ¿verdad? Otra de las corrientes de pensamientos filosóficos es la denominada vitalismo. Esta tomaba en consideración lo que es la vitalidad pues como parte fundamental del ser. Decía que la razón provenía de la vitalidad y que la vida pues era una realidad irrevocable y este pues surge en contraposición al racionalismo, dado que intentaba pues darle un carácter más humano y moral al hombre que pues el racionalismo había eliminado. Para los vitalistas, pues la vida es mucho más extensa que la razón y el origen y fin de la razón, pues va a ser la vida. Y según la teoría del vitalismo, pues todos los organismos vivos tienen un elemento vital que los hace diferentes de los seres inanimados. Esta corriente de pensamiento pues es usada para causas, por ejemplo, pacifistas, animalistas, antiaborto, etcétera, ¿verdad? Con la intención pues de darle un carácter vital a todos los seres pues diferentes de los inanimados. Y el vitalismo pues propone conectar con la realidad de una manera humana. Por eso intenta pues no emitir conceptos racionales sobre la vida, sino que pues pretende centrarse en percibir lo que es la realidad a través de sensaciones, de sentidos, de emociones y de impulsos. Eh, este filósofo alemán llamado Friedrich Nietzsche es considerado pues el representante más destacado de esta corriente. Aquí su pensamiento pues se basa en una crítica profunda a la cultura occidental. Tenemos por ahí que hizo una crítica a la moral. Aquí pues predicaba que la ética occidental pues es totalmente racional, basada en el hecho de que pues hay un ser superior que lo controla todo y pues desprendiéndose de la voluntad vital del hombre. Aquí él pensaba que la moral occidental de la época pues estaba influida por Sócrates, por Platón y el cristianismo y que había invertido por completo pues los valores morales. También realizaba crítica a la religión, ¿verdad? Hace una fuerte crítica a la religión, específicamente a la cristiana. Para él el cristianismo pues había invertido y vulgarizado pues los valores, ¿verdad? Haciendo al hombre temeroso, culpable y pues no permitiéndole sentir y actuar por instintos. Aquí la solución para esto, ¿verdad? Según él, pues era acabar con el pilar fundamental de la religión que pues era Dios, ¿verdad? Y que la moral se centrara en el impulso vital. Y también hacía una crítica a la filosofía, criticó a la filosofía de la época. Aquí la corriente filosófica anterior pues a esta época era el positivismo, una disciplina pues totalmente racional que veía al hombre como un ser estático, no cambiante, conceptos que pues rechazaba firmemente con su pensamiento vitalista. Eh, un concepto que introdujo Nietzsche fue el de superhombre, un ser que él definía que sería la evolución del mismo hombre y que decía que este sería una evolución que se daría cuando el hombre se olvidase de Dios y quedase solamente él mismo. El superhombre, pues decía él que iba a tener el impulso vital, ¿verdad? Como su brújula de vida, es decir, querer vivir, superarse y estar en conexión con la tierra que pues pisaba. También Nietzsche por ahí proponía lo que es la doctrina llamada nihilismo. Esta es una doctrina filosófica que considera que pues al final todo se reduce a nada y por lo tanto pues nada va a tener sentido. Rechazaba todos los principios religiosos, morales también, a menudo pues fundamentándose en la creencia de que la vida no tenía sentido, de que no existía una deidad
puesto que la naturaleza y el universo pues eran indiferentes con el ser humano, sus valores y su sufrimiento, ¿verdad? De que no existía un fin último teológico, ¿verdad? En ausencia de un orden divino, toda vez que pues si habíamos pensado que ya Dios había muerto, ¿verdad? De que no había una verdad absoluta y que la realidad pues era aparente, ¿verdad? Aquí vemos que obviamente el mayor exponente de esta doctrina filosófica fue Nietzsche, para quien la muerte de Dios pues significaba que ya no teníamos referentes y que estábamos instalados en el enorme vacío que nos dejaba la muerte de nuestro ser supremo, ¿verdad? Aquí proponía que en esta doctrina pues existían dos actitudes opuestas ante la aceptación pues de la carencia de sentido de la existencia, lo que denominó el nihilismo activo y el nihilismo pasivo. Y en el nihilismo activo también llamado positivo, pues era aquel que proponía la destrucción de todos los valores tradicionales que dotaban de sentido a la existencia, principalmente la creencia en Dios, para bien de sustituirlos pues por otros que pues llegarán a inaugurar, como quien dice, un nuevo momento en la historia para pues lo que es la aparición de una nueva moral y un nuevo hombre. Y el nihilismo pasivo o negativo, por el contrario, pues era aquel que surgía como consecuencia de la muerte de Dios y de la crisis de sentido que pues obviamente nos iba a generar. Y en ese sentido, el nihilismo pasivo pues se manifestaba con actitudes como la desesperanza, la inacción y la renuncia al deseo de vivir, pues la vida que hasta entonces tenía un ente sobrenatural exterior a ella que la dotaba de sentido, pues resultaba entonces insostenible, vacía y sin sentido. Vamos a ver un poquito más, ¿verdad?, de este tipo de pensamiento que tenía este representante, ¿verdad?, Friedrich Nietzsche, este filósofo alemán, en este pequeño video para entender un poquito más de su forma de pensar. Nietzsche en La máquina del tiempo. ¿Solo se puede ser feliz si se tiene una vida narcisista, vacía y superficial? ¿Una vida solo puede tener significado si se vive infelizmente? Nietzsche creía que muchos de nosotros carecemos en gran medida de vidas internas, que vivimos como sonámbulos, distraídos por la rutina diaria. Escribió: somos desconocidos para nosotros mismos. Estamos sordos ante los sonidos que oímos alrededor de nosotros, incluidos los sonidos y ecos de nuestro ser. Vivir la mayor parte de nuestra existencia sin preguntarnos nada sobre ella tiene un costo, y Nietzsche lo ilustra con una de sus ideas más complicadas e importantes, la del eterno retorno. ¿Qué pensarías si supieras que lo que ha pasado, lo que sucede y lo que sucederá ya ha pasado? ¿Cómo actuarías si supieras que lo que vives, cada excitación, dolor o pensamiento insignificante, ya te ha pasado un número infinito de veces y te pasará otro número infinito de veces exactamente del mismo modo? La idea es perturbadora. Pensemos este experimento en su forma más terrible. La existencia tal como es, sin significado ni objetivo, y sin embargo, inevitablemente repetida infinitamente. El eterno retorno. Suena bastante cruel, ¿cierto? Para Nietzsche no se trata simplemente de un ejercicio mental deprimente, sino de un reto para comprender el significado de la existencia. El eterno retorno es una prueba para conocer nuestra postura frente a la vida. ¿Qué actitud hacia nosotros y hacia nuestras acciones necesitamos para aceptar revivir los mismos eventos, tanto los más maravillosos como los más terribles, una y otra vez? Si tomamos en serio el experimento, tendríamos que preguntarnos si estamos seguros de hacer cada cosa que hagamos, pues cada momento lo repetiremos un número infinito de veces. La idea es inquietante, porque entonces cada elección en nuestra vida implicaría una carga enorme de responsabilidad. Para Nietzsche, el momento es la medida más fundamental del tiempo. Es la parte más primitiva de la vida y, según él, cada momento debería ser deseado con la misma intensidad que los otros, pues todos están relacionados entre sí, aunque no estemos inmediatamente conscientes de su conexión. El eterno retorno nos motiva a buscar el significado que existe en cada momento, pensando en cómo cada uno puede producir resultados irrevocables. En la ficción, las historias de viajes en el tiempo
Son atractivas porque permiten imaginar cómo podrían haber sucedido las cosas si se hubieran tomado otras elecciones. Pero en algunas de estas ficciones, el destino es ineludible y los protagonistas se frustran cuando descubren que incluso si hubieran actuado de un modo distinto a como lo hicieron, una fuerza más grande que ellos los arrojaría al mismo lugar, al mismo destino. ¿Qué sentirías si viajaras en el tiempo para evitar una catástrofe de tu vida y luego regresaras al presente y te dieras cuenta que tu acción en el pasado es lo que provocó lo que precisamente querías evitar? Lo que respondas se relaciona con cómo pienses el eterno retorno. Nietzsche pensaba que la clave para apreciar la vida y sus momentos no consiste en tener control sobre las circunstancias de tu destino, sino sobre tu capacidad de aceptarlas y desearlas. Llamó a esta idea amor fati. No es que creyera que se deban aceptar pasivamente los eventos del pasado, más bien planteaba que deberíamos adoptar cierta actitud frente a ellos, aceptarlos como si no hubiéramos querido que sucedieran de ningún otro modo, como si ninguna pieza del pasado estuviera fuera de lugar para armar una imagen artística de la vida. Escribió: redimir el pasado de la humanidad y transformar cada así fue hasta que la voluntad diga, pero yo lo quería así, así que así lo querré. Para Nietzsche, el significado de la existencia es el sentido de sus momentos más pequeños. El ideal de vida es uno en que no solo aceptamos, sino que deseamos cada uno de sus momentos. Nietzsche ilustra la idea de vivir la vida en pequeños momentos de la siguiente manera. Contempla el tropel pastando a tu lado. No sabe lo que es el ayer ni el hoy. Corre de un lado hacia otro. Pasta, descansa, digiere y vuelve a correr. Así continúa, de la madrugada a la noche, de día a día, así con la gana y el desgano amarrado al poste del instante. No siente melancolía ni tedio. Nietzsche cree que vivir es algo tan simple que se ha olvidado en la sociedad moderna. Explicaba que la cultura nos ha atemorizado con la inseguridad del futuro incierto, que ya no podemos vivir el instante, ni vivir el momento sin sentir un sentimiento de agobio o pesadez. Su fórmula para la grandeza humana es el amor al destino, un destino en que nada será diferente, ni hacia adelante ni hacia atrás, ni en toda la eternidad. Si Nietzsche viajara en el tiempo, no cambiaría su miserable suerte, no eludiría su colapso nervioso, ni el modo en que fue ignorado por las mujeres, ni su sífilis. Más bien, viviría cultivando una mirada artística sobre cada una de las partes de su vida. ¿Se puede ser feliz y tener una vida con significado? Si la felicidad incluye desear los momentos más terribles de nuestra propia vida, quizá Nietzsche respondería que sí. Sí es posible si podemos reconciliarnos con el hecho de que todo lo que ha sucedido en nuestra vida sucederá de nuevo y a pesar de eso aceptamos repetirla. ¿Qué Bueno, pues, ¿cómo ven estos grandes pensadores? Estuvo un poco confundido. Sí, ¿verdad? A mí, Algo, pero si se fijan, digo, a mí, vamos más para allá. a mí sí me gustó mucho. Sí, ¿verdad? Si se fijan, muchos de estos grandes pensadores, sobre todo este, que estamos hablando del famoso superhombre, ¿verdad? Si leemos historia y si por ahí empiezan a investigar, estas ideas tuvieron mucha influencia para, pues, uno de los, digamos, personajes, ¿verdad? Que de la Segunda Guerra Mundial, muy conocido, ¿verdad? Que fue Adolfo Hitler, que tomó, ¿verdad? De base este tipo de pensamiento que tenía, ¿verdad? Pero pues obviamente que ahí él ya lo fue desvirtuando, ¿verdad? Esto de la llamada superhombre, de encontrar, pues, hacer, digamos, esa mejor raza, ¿verdad? Que este personaje quería, tuvo influencias obviamente de este tipo de pensadores. Entonces vamos viendo cómo muchos de los grandes personajes que hoy en día conocemos o sobre todo de la historia, pues tuvieron, ¿verdad?, influencias de todos estos grandes pensadores, ¿verdad? De cómo es que ven la vida, cómo es que, por ejemplo, aquí Nietzsche, ¿verdad?, que nos habla de ese eterno retorno. Por ahí hemos escuchado a lo mejor, ¿verdad?, de cuestiones de reencarnación, ¿verdad? Eso nos habla de ese tipo de cuestionamientos, ¿verdad? Pero él lo ve desde ese otro punto de vista muy, muy interesante, ¿verdad?
Y cómo es que también, si se fijan, tiene de cierta manera algo de razón en el sentido de que muchas de las veces pues nos imponen, por ejemplo, él cuando hablaba de la crítica, ¿verdad? De que por ejemplo, la humanidad pues vivía con ese pesar, ¿verdad? De tener culpa, de ser culpables. Por ejemplo, él hablaba, ¿verdad? De cómo venimos de una influencia en la cuestión medieval, si se recordarán que pues veíamos toda la influencia que tenía de la religión y todo eso, pues siempre nos vemos, ¿verdad? Sobre todo el cristianismo, que pues siempre nos vemos con esa culpabilidad, ¿verdad? De por qué pues se llegó de cierta manera a hacer daño, ¿verdad? A lo que conocemos como el Hijo de Dios. Entonces, tiene de cierta manera algo de razón en el sentido de que dices, bueno, ¿y por qué, verdad? Él se cuestiona. Aquí recordemos, la filosofía sirve para eso, para cuestionarnos, para pensar, para razonar. Y si vamos conociendo las ideas que cada personaje tuvo en su momento, si nos transportamos a esa situación en la cual este personaje estuvo viviendo, ¿verdad? En esa época, pues vamos a entenderlo, ¿verdad? Y vamos a decir, de cierta manera, en su momento tenía razón, ¿verdad? La forma en la cual pues ellos veían la vida y ellos podían entonces razonarla, ¿verdad? ¿Cómo ven? Interesante para investigar un poquito más, ¿verdad? Sí. Sí, maestro. Sí, está muy Sí, sí, muy padre. Estuvo Muy muy padre, ¿verdad? interesante cuando en el video comentó de cuando queremos corregir cosas del pasado y que siempre nos arroja lo mismo. Así es. O Muy sea, interesante cuando nos dice, o sea, que sí, que imaginémonos, si esta vida la vamos a estar repitiendo y si la vamos a estar repitiendo, pues cómo queremos vivirla, ¿verdad? Yo creo que más de uno diríamos, oye, pues si siempre la voy a estar repitiendo, pues quiero vivirla bien, ¿no? O sea, que sea una buena vida, o sea, que esforzarme a lo mejor por, pues, si ahorita, no sé, estoy pasando por determinada situación o tratar de ser mejor persona, ¿verdad? Mejor ser humano, porque pues si sé que lo voy a repetir, ¿para qué estar, pues, de cierta manera ahí pasando mal situaciones, no sé, o sea, siempre uno como ser humano siempre quiere pues vivir la vida de buena manera, ¿verdad? Y que pues como dicen, ¿verdad? Que sea para bien. Entonces, si se va a repetir, pues que sea de la mejor manera posible, ¿no creen? sí. Sí, maestro. Ok. Bueno, pues entonces vamos a pasar a nuestras preguntitas. Déjenme les comparto. Déjenme, voy a compartirles a ver, vamos a ver. Vamos a... ¿Alguna duda hasta este momento en lo que les termino de compartir aquí la presentación? La actividad, bueno, aquí ya lo estamos viendo para ver si se pueden integrar en la plataforma. Recuerden que la plataforma es www.kahoot.it y la clave es 960-5199. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver, son nada más 4 preguntitas.
Quienes no se puedan integrar, bueno, podemos ir contestando por el chat, pero los que sí van a tener oportunidad ahí de estar seleccionando las respuestas correctas. Acuérdense que aquí la dinámica pues son 4 preguntas en las cuales ustedes van a seleccionar la respuesta que consideren sea la respuesta correcta. ¿Ok? Está chida la musiquita. Muy bien. Es que es un juego. Este véanlo como un juego. Aquí se vale todavía, nos equivocamos, no hay problema. Aquí vemos si nos equivocamos, todavía no es problema, no es el examen, no es el cuestionario. Entonces aquí vamos a validar lo que acabamos de ver. Muy bien, bueno, a ver. Llevamos 7, 8. ¿Alguien más? 2 más para ya dar inicio a la... ¿Cuántas preguntas son? Son 4. Son 4 nada más. Bueno, a ver, ¿nadie más se animó? Vamos a dar inicio. Vamos a ver el tema que acabamos de ver, que vimos el idealismo, el materialismo, el vitalismo y la angustia. Esta primera nos dice que es esa corriente filosófica que supone que para conocer las cosas se debe de tomar en cuenta la conciencia, las ideas y el pensamiento. ¿Cómo creen que se llama? ¿Cuál de esos 4 respuestas creen que sea la correcta? ¿Materialismo, vitalismo, nihilismo o idealismo? Aquí nos dice que para conocer las cosas debemos de tomar en cuenta la conciencia, las ideas y el pensamiento. Vamos a ver. La respuesta correcta. Así es, idealismo. Muy bien, vamos a ver el siguiente. Es uno de los representantes del materialismo histórico. ¿Cómo se llama este personaje? ¿Cómo se llama este personaje? Representante del materialismo histórico. También por ahí de, pues, el socialismo, ¿verdad? Fundador del socialismo. ¿Quién más nos falta? ¿Ya contestamos todos? Vamos a ver la respuesta. Así es, Carlos Marx. Vamos a ver. El número 3 es una corriente filosófica que toma en consideración la vitalidad como parte fundamental del ser. Ven a la palabra clave. ¿Cómo se le llama esa corriente filosófica? Nihilismo, materialismo, vitalismo o idealismo.
Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Así es, vitalismo. ¿Ok? Vamos a ver la última pregunta. Es un filósofo alemán quien introdujo el concepto de superhombre. Acabamos de ver su video. ¿Cómo se llama este filósofo alemán? ¿Quién más? Manuel Kant, Karl Marx, Arthur Schopenhauer o Friedrich Nietzsche. ¿Cómo se llama este personaje? Bien, vamos a ver la respuesta correcta. Así es, Friedrich Nietzsche. Muy bien, pues vamos a ver de los que participamos. Muy bien, Silvia. Pues todos lograron los 4 de 4. Pero ¿quién contestó más rápido? Bien, Edith. Y quedaron como finalistas Mayra y Flor. Muy bien. Ok, bueno, pues vamos a pasarnos entonces a qué actividad se espera que ustedes estén entregando en esta semana. Déjenme los comparto aquí la presentación. Vamos a ver, aquí está. Ok. Tenemos la actividad es la infografía, ¿sí? Aquí la infografía, pues ustedes pueden utilizar cualquier herramienta que se les facilite, ¿verdad? Puede ser, no sé, PowerPoint, hay por ahí herramientas como Geniali, Canva, todas esas herramientas son gratis, se pueden ahí registrar, ¿verdad? Ahí pueden ustedes encontrar para bien de poder elaborar la infografía que debe de contener, bueno, pues el tema que acabamos realmente de ver, ¿verdad? Materialismo, angustia, vitalismo. Se pueden apoyar de esta presentación, o sea, los conceptos que yo les he puesto en la presentación, digamos que son los más importantes, nada más ustedes pues los van a tener que traducir a una infografía, ¿verdad? Ahí obviamente pues hablar, poner lo que es a lo mejor el representante, ¿verdad? Qué corriente filosófica, eso es lo que se estaría por ahí revisando, ¿verdad? En cuanto a lo que es el contenido, el diseño, la ortografía, la bibliografía, y muy importante, pongan la bibliografía, no se les olvide si consultan, obviamente, pues van a consultar por ahí información, artículos que encuentren por ahí en internet. Como quiera, ustedes considérenlo como bibliografía que utilizaron para consultar y elaborar pues esta actividad. ¿Alguna duda en relación a la actividad que hay que desarrollar? Maestra, disculpe, a mí no me aparece nada en el aula. Soy del grupo A ver, B. Ni la estás en tarea, el B. ni la sesión. Acabo ahorita, de hecho estoy ahí, mira, estoy en el grupo B, mira. A ver, déjeme entro, porque A ver, entra otra vez. Mira, ahí está. Entra, por favor. Estoy precisamente en el aula B y la debes de ver así ya abierta, vaya.
Maestra, ¿y de qué bloque sería? Sí, ya O sea, para aparece. checarlo en el libro. Ok, a ver, a ver, a ver. Elisa, bueno, primero Elisa, Sí, ya aparece, maestra. Es que de hecho no podía ver ni la sesión síncrona, pero ya. Gracias. ya, ok, muy bien. Sí, ¿de qué tema? Mira, la lectura, ahí se los pongo, es de la página, por ejemplo, 140 a la 146. Si nos vamos al libro, acuérdense que el libro que estamos consultando es el de filosofía. Si consultan por ahí el libro del link de Conalitec, ahí vamos a ver que a partir de la página 140, vámonos a la 140, van a poder encontrar a partir de Hegel, Marx, después habla de Schopenhauer, luego habla de Nietzsche, del nihilismo. Esos serían como que los principales, ¿verdad?, que deben de incluir ustedes en su infografía. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Bueno, pues entonces Sí. espero sus diseños bonitos. Yo sé que tienen por ahí mucha creatividad, entonces es bonito hacer las infografías. Se nos queda más por ahí, es como son herramientas que nos ayudan a hacer pues especie de resumen, ¿verdad?, de lo más importante de algunos de los temas. Entonces se les va por ahí a facilitar. Para eso sirven las infografías, ¿verdad?, para bien de poder estudiar también. ¿Ok? Pues bueno, pues les agradezco, ¿verdad?, su asistencia a esta sesión. Espero ver por ahí sus actividades en la plataforma, y cualquier duda, pues ya saben que estoy al pendiente por ahí en el mensajero de la plataforma. ¿Vale? Gracias, maestra. Buenas noches. Gracias, Gracias. Gracias. Saludos. Maestra, buenas noches. Buenas Muy buenas noches. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Que sigan pasando bonita noche. Buenas noches. Buenas noches.